Después de un año de espera tras el final de la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba, por fin podemos disfrutar de la primera película del arco del Castillo Infinito, que es un arco explosivo que pondrá a Muzan entre las cuerdas y que va a llevar a los cazadores de demonios hasta el límite y quizás la muerte. Acabo de venir del cine de ver la que sin dudas es una de las mejores películas de animación de la década en cuanto a lo técnico y lo sonoro. Y en este vídeo vamos a hablar de lo siguiente: ¿qué números del manga adapta esta primera película? ¿Cuántas películas tendremos en total y cuándo se prevé su estreno en cines? ¿Por qué Akasa le ha sonreído a Tanjiro antes de morir? ¿Qué significa el signo que hace Kosho con la mano? ¿Por qué es tan importante para Zenitsu que su abuelo haya estado solo en un momento tan clave como el que describe? Hablemos de Kimetsu no Yaiba, el Castillo Infinito. Por el amor de Dios, qué peliculón. Respiración cegata. Intro. Muy buenas a todos, aquí vuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis extremadamente felices como lo estoy yo ahora mismo, porque es que acabo de volver del cine, de ver la nueva película de Kimetsu no Yaiba, que madre mía, del amor hermoso de mi corazón, Jesucristo, de mi vida, Virgen Santísima, de todos los cielos y todos los ángeles. ¡Qué pedazo de peliculón! Creo que han sido las 2 horas y media mejor invertidas de mi vida, te lo digo en serio. Tenía expectación por esta película, yo y todos, pero es que sin dudas ha sido una absoluta barbaridad que ha superado con creces cualquier tipo de imagen preconcebida que pudiese tener en mi cabeza. Ufotable lo ha vuelto a hacer, se ha sacado la katana y ha golpeado la mesa con un producto audiovisualmente perfecto. La película es perfecta en todo, o sea, no admito discusión. No hay ni un maldito segundo en el que pueda sacarle algo negativo. Es que lo más malo de la película ha sido que haya terminado, o sea, se te saltan los créditos y te dejan con ganas de seguir viendo lo que Ufotable es capaz de hacer a futuro. Porque es que, amigos y amigas, lo que se viene es mucho mejor de lo que acabamos de ver. Y eso que lo que hemos visto en esta película es una barbaridad. Recordad que en este canal hemos hablado de Kimetsu no Yaiba desde su segunda temporada, con un videíto de la primera para los que no tengan ni idea del anime, que hemos analizado capítulo a capítulo. Ya no solamente la segunda temporada, sino también la tercera temporada al completo, la reciente cuarta temporada del entrenamiento a Shira, las 2 películas recopilatorias que sirven de conexión de un arco a otro, como ocurrió de la segunda a la tercera temporada y de la tercera a la cuarta, y también el tren infinito. En mi canal secundario y demás podréis encontrar todo el manga leído por mí y mis suscriptores desde que comienza el Castillo Infinito hasta el final de la historia. Así que si tenéis curiosidad y queréis vivir de paso conmigo de primera mano todos los giros, los combates y las muertes que nos esperan, mírate la descripción que te lo dejo todo. En este vídeo análisis no te preocupes porque no te voy a hacer ningún spoiler del manga, ya que lo único que voy a hacerte será mostrarte en pantalla los paneles principales y que para mí son más importantes adaptados en esta película, ya que al haberse estrenado en cines pues es bastante complicado sacar clips en condiciones o imágenes con buena calidad como suelo utilizar en todos mis vídeos. Y antes de que te lo preguntes, los paneles que están a color han sido coloreados por fans, no son oficiales. Así de paso vas a ver lo que Ufotable ha mejorado con su arte y talento. Esta película de 2 horas y media adapta desde el número 140 del manga hasta el 156, adaptando también un poquito del 157 y alguna que otra cosa suelta que va a ocurrir más adelante. Pero la gran pregunta aquí es: ¿cuándo podremos ver las siguientes películas del arco del Castillo Infinito? Esta película ha tardado en producirse aproximadamente casi 4 años. Estamos hablando de que todo empezó allá por la época del tren infinito y que, como es lógico, es entendible que hayan tardado tanto en darnos este pedazo de producto. Lo único que puedo esperar y desear es que no tarden tanto en realizar las 2 siguientes películas. Todos sabemos cómo son los japoneses, son gente muy cerrada que suelta información a cuentagotas para que de pronto, así sin venir a cuento, te suelten la noticia bomba que tanto estabas esperando. Sabemos desde hace tiempo que el arco del Castillo Infinito se iba a adaptar en 3 películas. Lo que no sabemos es cuándo empieza la producción de cada una, más allá de la especulación, ya que ni siquiera en las anteriores películas hemos podido saberlo de forma exacta. El tren infinito sabemos que fue anunciada en 2019 y que se estrenó en 2020. Y creo que todos sabemos que es imposible que en tan solo un año se pudiese realizar una película de esas características a todos los niveles. Así que podemos presuponer que lo estándar suelen ser 2 o 3 años para cada película. Si para el Castillo Infinito se ha necesitado más o menos 3 años y medio, según las fuentes oficiales, no quiero creer que para las siguientes se requiera del mismo tiempo al no haber un anime de por medio. Y esto lo digo porque tenemos que recordar que mientras estaban animando esta película hemos podido ver 2 temporadas del anime, así que confío en que por lo menos cada 2 años tengamos una película. Así que en teoría la parte 2 del Castillo Infinito posiblemente llegue en 2027, si todo va bien, y por consiguiente la última película de la trilogía en 2029. Después del Castillo Infinito, para el que no lo sepa, existe
existe el llamado Arco del Amanecer, y tras ver la primera película del Castillo Infinito, dudo mucho que se cierre con la tercera parte de esta trilogía. Para mí el Arco del Amanecer tendría que ser en formato anime a lo clásico, no solo por lo extenso que es, sino porque es increíblemente épico. Vamos, que si en esta película hemos tenido una hora al completo centrada en el pasado de Akaza y su lucha contra Tomioka y Tanjiro, es muy poco probable que el Arco del Amanecer sea una sola película, sobre todo porque lo de Akaza no es el único flashback que vamos a ver en toda esta historia, muy largo. Para mí sería un cierre magnífico que el anime volviese al formato clásico, ya que este Arco del Amanecer más o menos son unos 20 y pico números del manga, pero como siempre, al ser Japón, esto está por ver y no tenemos nada confirmado de forma oficial más allá de estas tres películas. Esta película ya ha roto récords de taquilla en Japón y aún no se ha estrenado en todo el mundo, ya que hoy se ha estrenado en España y ayer en varios países de Latinoamérica, pero es que aún quedan muchísimo más, habiendo recaudado ya casi 300 millones a nivel mundial, y eso que el Tren Infinito había recaudado 500 en total, o sea que cuidado porque va a convertirse en una de las películas de animación más taquilleras de la historia, seguro, al menos de anime. Ahora sí, analicemos esta primera parte. Después de terminar la cuarta temporada con nuestros cazademonios cayendo en el abismo del Castillo Infinito, me ha encantado cómo la película sigue literalmente el manga, recolocando las piezas del tablero y situándonos un poquito en lo que es este escenario. Tenemos a Kosho por un lado siendo buscada por Kanao, a Tanjiro con Tomioka intentando reunirse con el resto de sus compañeros y a Himejime con Tokito buscando a Muzan para intentar detenerle. Y no te olvides de Ikuro y Mitsuri, por favor, que tampoco han hecho mucho, pero bueno, ahí están, ya les llegará su hora. Como vemos, Tamayo está ahí en esa especie de núcleo carnoso con un Muzan que está intentando asimilar el veneno que ésta le ha inyectado y que ya veremos si tiene o no éxito. Creo que esta película ha sido perfecto en lo que es adaptación, ya que no se ha dejado absolutamente nada del manga. Únicamente hay una pequeña escena con Senjoru, el hermano de Rengoku. Teóricamente tenía que entregarle una carta a Tanjiro que pueden recolocar perfectamente después de su desmayo. Además, los añadidos de Ufotable en las peleas ha sido un maldito espectáculo, no solamente en lo visual, sino también en lo sonoro. Los seiyus, es decir, los actores y actrices de doblaje, han hecho un trabajo excepcional en todos los sentidos, o sea que desde aquí mis felicitaciones. Ya lo eran en el anime, pues dudo mucho que no lo fueran a hacer en la película. La pelea de Doma contra Kosho era algo que quería ver cómo representaban en la gran pantalla, dejándome al final completamente satisfecho. Creo que lo que hace a Kosho tan increíble son varios factores, y el primero es que Doma fue el demonio que asesinó a su hermana y quien inició este camino de venganza. Vamos, que su motivación es como la de casi todos los pilares: proteger lo que más amas o vengarte de lo que has perdido. La segunda creo que es una cosa que está más que clara, y es que en Kimetsu no Yaiba los demonios son el mal que tiene que ser erradicado para evitar dejar huérfanos a todos estos niños que, como sabemos, se acabarán convirtiendo en armas para la guerra. Uyashiki, el jefazo, sabemos que en el fondo no tenía más remedio que utilizar a estos niños para luchar contra Muzan hasta que las cosas se giren a favor de los cazademonios en algún momento. Como sabemos, por cada demonio que es exterminado, varios cazadores han muerto por el camino, y queda claro que con las lunas superiores se requiere la habilidad de por lo menos 2 pilares experimentados. Que Himejima se acuerde del patrón y de la promesa que le hizo a sabiendas de su sacrificio me parece una absoluta maravilla para empezar lo que es la película, ya que al final ese es el punto de toda esta historia, lo que estás dispuesto a sacrificar para ganar y derrotar a los demonios que son el mal. Kosho es uno de los pilares más pequeños y aparentemente débiles, ya que su katana no está afilada ni sirve para cortar, es más una aguja que una espada. Todos sabemos en este punto que es absoluto cine el saber que esta espada es así porque ella es el pilar insecto, y como los insectos tiene que pinchar más que cortar, y lo que también sabemos es que esta espada al mismo tiempo es uno de sus puntos débiles más importantes. Como el veneno es lo suyo, las únicas opciones que tiene Kosho contra Doma son las de inocularle un veneno que, como vemos, puede asimilar sin problemas. Creo que tras esta película nos han demostrado que el nivel de poder de una luna superior es increíble, y más si tenemos en cuenta que Doma es la segunda luna superior. Creo que han llevado a la perfección el ritmo y la espectacularidad del combate, que a priori parecía dejar a Kosho con ventaja, que al final rápidamente se ha girado en su contra. Me ha encantado que hayamos podido ver esa pequeña escena con Tanjiro en el tejado de noche justo antes de este arco. Es una escena que nos sirve para ver cómo el olfato de Tanjiro sigue tan fino como siempre, oliendo la verdad tras Kosho. Esa ira que irradia constantemente la pilar insecto, que la va quemando por dentro, a pesar de lo entrañable que pueda parecer a simple vista. Esa rabia, esa ira y esa sed de venganza que tiene esta mujer contra el demonio que le arrebató a su hermana son tan grandes que no sé cómo no ha explotado en ningún momento. Si tenemos en cuenta que su pasado es trágico, ya que presenció cómo sus padres murieron a manos de un demonio, tienes el cóctel perfecto
perfecto para la venganza. Este es otro de los mensajes de Kimetsu no Yaiba, que aunque seas débil y no puedas luchar contra aquellos que te han destrozado la vida, como a Tokito y su hermano, incluso también Tanjiro, si sobrevives siempre puedes hacerte más fuerte y cambiar las tornas. Para Kosho todo ha tenido que costarle el doble, ya que por ejemplo Himejima, con su tamaño y con su fuerza, sabemos que ha tenido más facilidad de adaptarse a su función como pilar, transmitiéndoles a los demás esa seguridad que tanto necesitan. Kosho en cambio no, ella es pequeña, es poquita cosa y a simple vista parece débil, teniendo que esforzarse como nunca para que la respeten. Todos sus ataques me han parecido perfectos y visualmente hermosos. Aunque la técnica de sangre de Doma le haya congelado un poquito los pulmones y ralentizado su rendimiento en las respiraciones, Kosho consigue realizar la técnica del 100 pies reventándole el cuello a la luna superior. Pero creo que tú, igual que yo cuando leí el manga en esta escena, jamás me imaginé que la derrota de Kosho pudiese ser tan horrible y frustrante. Doma, que es un chaval que había nacido con los ojos multicolores, fue elegido como ese enviado de Dios al que rezarle nuestras penas para que nos ayudase de alguna forma. Me hace mucha gracia que a esa edad Doma fuese un completo imbécil, muy a diferencia de otras lunas superiores que eran unos pobres desgraciados. El chaval, a medida que pasaba el tiempo, llegó a la conclusión de que únicamente devorando a estas personas que le idolatraban conseguiría que perdiesen ese miedo a la muerte o a cualquier cosa de la vida, ya que en su interior dejarían de sufrir y en este caso vivirían eternamente. Por eso Doma se convirtió en demonio, porque matando a toda esta gente acabaría con su sufrimiento. Y también gracias a esto descubrimos por qué es la segunda luna, porque es que la cantidad de gente que se ha tenido que comer solo por el simple hecho de que lo adoraban como un dios tiene que ser enorme. Si los que veis este vídeo no habíais leído el manga, me gustaría que me comentaseis qué os ha parecido la muerte de Kosho. Y de paso dejad un like si te está gustando este vídeo, que nunca está de más. Respiración del like. El momento de la hermana de Kosho dándole ánimos para que se deje de quejar y saque toda su fuerza interior. ¿Qué cojones ha sido esto, tío? Increíble. Esta escena me ha encantado mucho más que en el manga por cómo se me han erizado los pelos del culo con Ufotable completamente desatado. Sé que llega un punto en la lucha donde puedes pensar fugazmente que Kosho iba a perder, pero queda claro que todo eso se desploma, sobre todo porque está muy herida. Pero es tan épico el último ataque que hace que esa falsa esperanza de victoria te invade y crees que todo ha terminado a su favor. El abrazo de Doma, con esa actitud tan alegre y tan empática, ¡qué asco y qué rabia! Mira, la muerte de Rengoku me dolió 1000 años, pero fue épica de cojones. Pero es que la de Kosho es triste, es horrible. La forma tan lenta de devorar a esta pobre chica, quitándole el Haori y ese escalpelo que tenía en forma de mariposa. ¿Qué es, tío? O sea, es normal que todos seamos Kanao en este momento deseándole a Doma la muerte más horrible y espantosa. Aquí tienes que fijar en que antes de ser devorada, Kosho le hace una señal a Kanao que estando muerta puede significar algo. ¿Qué es lo que ha activado Kosho en este momento? ¿Qué es lo que está escondiendo? ¿Qué le ha querido decir a su discípula? ¿Tiene alguna arma oculta que no sepamos? ¿Algún veneno que únicamente Kanao puede utilizar? Sé que a muchos les jode el hecho de que la pelea haya terminado aquí en la película y que se tengan que esperar 2 años para poder ver cómo termina, pero creo que tiene todo el sentido del mundo, ya que si hubiesen mostrado toda la pelea de Doma contra Kanao, la peli habría durado 1 hora más, básicamente porque esa pelea son muchos más números del manga. Sí, que yo me habría quedado 1 hora más en el cine tranquilamente, pero hostia, 3 horas y media de peli, cuidado, También te digo, hay muchos giros y sorpresas que todavía están por revelar y que os van a flipar, pero lo que tenéis que tener claro es que con esta película nos confirman que las lunas superiores pueden asimilar los venenos mucho mejor de lo que ya sabíamos por el anime, y falta ver si hay que aumentar la dosis para que realmente les afecte de alguna forma. De momento, Kanao ha luchado un poquito contra Doma, ya que parece que está bastante magullada, pero no sabemos si realmente tendrá el nivel suficiente para luchar contra una luna superior que se ha cargado a su maestra. Como sabemos, esto es un shonen y como tal, la ira y las emociones fuertes suponen una diferencia abismal entre la victoria y la derrota. Así que espero que lo flipemos muy fuertemente con Kanao en la parte 2 y que veamos el desenlace de este combate, que es brutal. Quiero dejar claro que Doma tiene un punto débil que te han mostrado justo en su presentación de esta película. Hay una pista en los cadáveres que se está comiendo y donde Kosho no ha podido hacer nada para salvar a una de ellas. Yo lo dejo ahí. Think about it. La cabra se la ha sacado en esta película, pero de forma aberrante. Zenitsu ya farmeaba aura en la caída del castillo al final de la 4ª temporada, pero madre mía, qué forma de mejorar el material original, niño. Zenitsu es cierto que ha tenido la pelea más corta, pero ha sido la más emocional, incluso más que lo de Akasa. Kaigaku es el compañero de Zenitsu que tuvo en su entrenamiento de la respiración del trueno, que apareció por primera vez en el episodio 17 de la 1ª temporada y que aquí se ha revelado como una luna superior nueva, la número 6. A Kaigaku ya lo vimos también en
en ese flashback de Himejima en el que nos contaba cómo por su traición todos los niños que estaban a cargo del pilar de la roca murieron, a excepción de una niña que lo delató a las autoridades porque la niña pasó tanto miedo que se pensó que Himejima había matado a los niños y no el demonio que se los había cargado realmente. Ese desgraciado nos ha confirmado en esta pelea que es una completa escoria y una basura infecta que no merecía ni siquiera un flashback de redención o de empatía. Kaigaku simplemente es un tipo ambicioso y pretencioso que ha recibido el karma de la vida al no aprenderse la primera postura de las 6 que conforman la respiración del trueno. Esto me ha parecido sublime porque es que ahora entendemos por qué el abuelo de Zenitsu eligió a estos dos como sucesores de esta respiración. Si Zenitsu únicamente podía utilizar la primera postura y Kaigaku el resto menos la primera, que es la base de todo, hacen un tándem perfecto que se puede equilibrar y ayudar mutuamente. Es como una forma de entender que estos dos son el futuro de esta técnica. Pero Kaigaku, en su egoísmo y su ingratitud, no empatizaba con nada ni con nadie y encima el tío se pasaba de listo. Normal que se quede solo. Una escena importante para entender lo jodido que está Zenitsu por dentro es cuando en el cuerpo de cazademonios hay un par de miembros que se quejan de Kaigaku porque este, sin siquiera saberse la primera postura del trueno, que repito, es la base, el tío va alardeando de que es el mejor de todos. Que Zenitsu intente proteger el honor de su compañero únicamente por el hecho de respetar la decisión de su abuelo y porque de paso tiene buen corazón, a mí me mata. Ahora entendemos por qué Zenitsu farmeaba tanta aura, por qué le da tanta importancia a la traición y al dolor que provocó la decisión de Kaigaku. Como el tipo realmente era alguien débil, creía que transformándose en demonio conseguiría potenciar su técnica y de paso perfeccionarla. Pero como vemos, ni siquiera convirtiéndote en demonio puedes hacerlo. Gracias a ese flashback sabemos que no fue Muzan sino Kokushibo quien le dio su sangre y lo convirtió en el demonio que es. Quizás por eso no es una luna superior tan poderosa como el resto. Los efectos de la película y los rayos más oscuros de Kaigaku contrastando con los de Zenitsu, o sea, ha sido espectacular, ¿eh? Es básicamente un juego de color muy sencillo para que veas cómo los rayos oscuros de uno contrastan con los otros que son más claros y puros, ya que básicamente es la energía que irradia cada uno de sus corazones. Y creo que aquí estamos todos de acuerdo. Lo peor del combate de Zenitsu ha sido lo de la muerte de su abuelo que se ha suicidado. Y lo digo en el sentido emocional, ¿eh? Para quien no lo sepa, Kimetsu no Yaiba se sitúa en la era Taisho, un periodo que va desde el 1914 hasta el 1926. Aunque Japón estaba entrando en una era más moderna que la del periodo Edo, hay ciertas prácticas que seguían vigentes, como por ejemplo la que practica el abuelo, que es el seppuku. Si has visto mis vídeos de la serie de Shogun de Disney Plus, ya sabrás esta información, pero para el que no lo sepa, el seppuku es un acto suicida que se realiza para restablecer tu honor, ya fuese por un delito que habías cometido, por un robo, por un caso de corrupción o simplemente por demostrar que tenías razón. Y esto lo digo generalmente, ¿vale? Pero también solía realizarse para evitar ser capturado por el enemigo y que no te sonsacaran información, o simplemente porque tu señor te lo ordenaba y tenías que cumplir con tu honor. Ya sabemos que si no obedeces, pues la cosa es peor, y en aquella época tenías que ser honorable sí o sí. Bueno, pues en este ritual, después de realizarte el corte en tu estómago, tu ayudante, que se llama Kaishaku, tiene la misión de colocarse a tu lado en ese momento para decapitarte y terminar así con el sufrimiento que estás padeciendo. Así que por un lado pensarás, joder, el abuelo, qué exagerado al suicidarse de esta manera. Ya, lo sé, pero tienes que tener en cuenta que este hombre es mayor y que viene de otra época, una época donde el honor se restablecía de esta manera. Si tu discípulo te ha faltado el respeto a ti, a tu dojo y a tu técnica, la única forma que tienes de enmendarlo es con el seppuku. Pero el problema es que si estás solo y nadie puede asistirte, no tienes un Kaishaku, morirás de forma lenta y agónica. Así que el abuelo de Zenitsu, por Kaigaku, ha muerto de forma horrible y encima solo, que es lo peor de todo este tema. Por eso a Zenitsu le da tantísima rabia lo que ha ocurrido, porque es que por culpa de Kaigaku, su abuelo, queriendo tener honor y limpiando el nombre del dojo, ha muerto de la forma más deshonrosa posible para un samurái. Me flipa que Ufotable me haya regalado esta caída de Zenitsu completamente derrotado para recordar, como no, esos momentos clave con su abuelo que lo lanzan hacia Kaigaku cortándole la cabeza de un plumazo. En el manga, como ves, el corte es directo, pero es que en la película se han sacado la tula con ese relámpago que sube antes de Zenitsu rodeando todo ese cubículo, demostrando lo mucho que ha mejorado como pilar y también como espadachín. Me flipa cómo han añadido ese efecto de saco roto en el corazón de Kaigaku, que como sabemos no le satisface nada en la vida y encima es extremadamente ambicioso. Creo que esta es una gran lección que demuestra al público objetivo de esta historia el cómo a veces autoconvencerte de que eres infeliz y necesitas más te va a llevar a una vida miserable y completamente vacía donde nunca estarás satisfecho. Cine absoluto. Joder, esto sí es cine.
tan cínico como la muerte de Kaigaku cayendo al abismo, pensándose que moriría junto a Zenitsu, hasta que aparece el bueno de Yoshiro para reventarle emocionalmente, diciéndole que si nunca le das nada a los demás, nunca vas a recibir nada a cambio, estarás solo y vacío. De verdad, lo del combate de Zenitsu ha sido increíble y me ha puesto los pelos de punta, pero nada es comparable, y creo que hablo en nombre de todos cuando digo que me han saltado las lágrimas con la escena que tiene con el abuelo, donde Zenitsu no puede moverse bien y tenemos un campo de flores. Para mí esto es una representación del cielo o del paraíso al que va tu alma si has sido buena persona. Como Zenitsu está moribundo, no puede moverse bien porque es que aún no ha llegado su hora, está sufriendo pero no tiene que morir. Aquí su abuelo está llorando de orgullo mientras le dice a su nieto que es todo lo que podía esperar, mientras Zenitsu se está disculpando constantemente porque sabe que no fue suficiente para su abuelo, pero como te digo, para él sí que lo ha sido. Zenitsu, al luchar contra Kaigaku, desarrolla una séptima técnica por su cuenta, sobreviviendo. Así que al final ha sido todo lo que su abuelo esperaba de él, ya que no solamente ha respetado la técnica que ha aprendido, sino que encima ha conseguido mejorarla desarrollando una nueva postura. Increíble, o sea, a nivel emocional esto ha sido destructivo, Con Zenitsu a salvo gracias a Yoshiro y al resto de cazadores de demonios que se desloman y esfuerzan para que los pilares puedan centrarse en encontrar a Muzan y reventar de paso lunas superiores, tenemos la que sin dudas ha sido la gran pelea de la película, como es la venganza de Rengoku y el intento de redención de Akasa. Me ha encantado que hayamos visto a los descendientes del jefe, con su hijo como heredero principal, que gracias al ojo de Yushiro puede mapear con los cuerpos el castillo infinito que no deja de cambiar constantemente. Recordemos que Nakime nos mostró sus poderes al final de la cuarta temporada, confirmándonos, como es lógico, que ella está relacionada con todos estos cambios en el castillo. Por eso Doma dice que le va a agradecer después a Nakime que le haya traído a un pilar como Kosho, ya que gracias al final de la cuarta temporada los cazadores se han convertido en el futuro alimento de estos demonios. Me flipa que Tengen y el padre de Rengoku sean los guardaespaldas de Kirilla, ya que evidentemente alguien tiene que hacerse cargo del que ahora es el último jefe de los cazademonios. De este combate, ¿qué podemos decir? O sea, lo de Tomioka ha sido una sacada de katana espectacular, que me ha encantado cómo han animado la respiración del agua, la brújula de Akaza y todos los golpes, movimientos, escapes, heridas y destrucciones de la pelea. O sea, simplemente un maldito 10 en todos los sentidos. En este combate vemos los resultados de la cuarta temporada y el entrenamiento al que se sometió Tanjiro. Sabemos que los shonen siempre tienen power-ups que ayudan a su protagonista a salir de cualquier situación muy complicada, pero joder, aquí esto está completamente justificado, y mira que esto es un clásico, pero me ha encantado que se hayan tomado su tiempo para prepararnos este mismo momento. Ha sido genial que Tomioka haya llegado a su límite y que haya sacado su marca del cazador, que parecen unas ondas de agua. Recordemos que de la marca del cazador no sabemos demasiado, más allá de lo que explicaron en la cuarta temporada, donde sabemos que la temperatura corporal aumenta hasta 39 grados y que tu instinto se agudiza, igual que le pasó a Tokito y Mitsuri. Gracias a ello, Tomioka lucha 1 a 1 contra Akasa sin que este se lo espere, a pesar de que la tercera luna tenga una capacidad regenerativa y de adaptación increíbles. Momentos como el de Tanjiro casi cortándole el cuello a Akasa varias veces me flipan, y cuando casi le rompe la espada, más aún. Todo esto sobre el papel ya es épico de por sí, pero a nivel visual es una barbaridad y una delicia. Como sabemos, la brújula de Akasa le permite detectar el espíritu de lucha de quien le pueda atacar por cualquier ángulo. Esto es algo que hemos visto en ese pequeño flashback con Inosuke, donde le enseña a Tanjiro el cómo puede saber dónde le está mirando y dónde va a atacarle. Digamos que es una especie de sexto sentido que te permite saber por dónde viene quien te quiere atacar, a no ser que seas la abuelita de los bollos que hace menos ruido que un ninja. Este es el mundo transparente, un mundo en el que puedes controlar cualquier músculo de tu cuerpo, incluidos tus vasos sanguíneos. Digamos que es una forma de ver lo que no puede verse por los límites del propio mundo, y que cuando consigues entender y controlar, puedes usar lo que necesites en un momento y descartar lo que no. El flashback del padre de Tanjiro ha sido la calma en medio de un combate que quizás a más de uno le habrá cortado el rollo y el ritmo de lo que es la pelea, pero es que a mí me ha encantado. Enfermo y muy débil, la lección que le da a su hijo me ha parecido brillante, y más cuando le hace esa demostración ante el oso asesino que iba a entrar en su hogar. Digamos que esa advertencia y delicadeza del padre de Tanjiro a un animal que es muy violento me fascina, porque es que en ningún momento el padre de Tanjiro peca de prepotente o de egoísta, simplemente se rige bajo la ley de la naturaleza, que es la pura supervivencia. El oso, como es lógico, no le entiende y va a lo que va. El detalle de los dos cortes y lo rápido que se ven me encanta, porque le sirve a Tanjiro para entender cómo es el mundo transparente y cómo reaccionas ante él. Tu cuerpo se mueve por instinto y sin pensar, va a lo esencial. ¿Hay que matar al oso? Pues lo mato. ¿Tengo que esquivar este ataque? Pues lo esquivo. Esta técnica, que ha pasado de generación en generación, es
es lo que dice Urokodaki mientras está cuidando a Netsuko. Tanjiro y Netsuko son aquellos que han cambiado las tornas e impulsado un engranaje que llevaba mucho tiempo estancado. Digamos que entre la habilidad de Netsuko por resistir al sol y la habilidad de Tanjiro de ser uno de los pilares más jóvenes en desarrollar la marca del cazador y de paso entrar en el mundo invisible, son lo que hará que la era del mal de Muzan pueda llegar de una vez por todas a su final. Me parece espectacular la forma de mostrarte cómo Tanjiro no ha sido detectado por Akasa cuando este está a punto de reventar a Tomioka, pero más mágico ha sido cuando ha perdido la cabeza y se la ha vuelto a unir al cuerpo porque se negaba a ser derrotado. Cuando le ha cortado la cabeza nos describe la mirada de Tanjiro que no desprendía ningún tipo de espíritu de lucha o de ira, ya que Tanjiro en ese momento pertenece a un reino que Akasa jamás pudo alcanzar y que por ello no se pensaba que existía, simplemente es que no lo veía. Describir esto como espectacular me parece quedarse muy corto. Me encanta que se haya entendido a la perfección que el espíritu de lucha de Akasa es tan fuerte que es incapaz de morir sin cumplir con su misión. Pero aquí la pregunta es, ¿qué misión? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si no tienes a nadie a quien proteger y has perdido el combate, ¿por qué sigues luchando? Y aquí entra la movida de Akasa que a mí me perturbó bastante en su momento cuando lo leí. Como siempre, Kimetsu intenta que empatices y blanquees a esos demonios para que sientas pena por ellos y entiendas su terrible pasado. Pero esto no se basa en perdonarles, sino más bien en entender sus decisiones. Supongo que ya depende de cada uno entender esto o no, pero queda claro que aquí nadie está negando que sean asesinos y que han quitado muchísimas vidas. Como vemos, Akasa era un pobre desgraciado como Gyutaro y muchos otros. Como no tenía nada que perder, no dejaba de robar e intentar cuidar de su padre enfermo porque es que no podía comprarle medicinas. ¿Cómo vas a juzgar a un chaval así por lo que está haciendo, si no tiene ninguna oportunidad en este mundo? En ese castigo podemos ver como ya no hay ni miedo ni dolor en Akasa, ya que está tan acostumbrado a sufrir que disocia sus emociones. Digamos que se ha resignado a sentir algo. Los tatuajes en aquella época en Japón se utilizaban para marcar a los delincuentes, llevándote a entender por qué está mal visto que alguien se tatúe y que normalmente lo veas en los yakuza, que como sabemos es la mafia japonesa. Al igual que el abuelo de Zenitsu, por vergüenza y también por su hijo, el padre se suicidó. Digamos que de esta forma dejó de ser una carga que obligaría a su hijo a seguir realizando delitos que no le beneficiarían en nada y que lo llevarían por el mal camino. Por eso las últimas palabras de su padre fueron que tuviese una vida honesta. Y para sorpresa de muchos, la tuvo. Gracias a Keizo, un hombre que heredó un dojo disputado por otros dojos de la zona, Akasa encuentra un nuevo hogar en el que vivir. Parece ser que este hombre se quedó sin alumnos por culpa de la competencia del resto de dojos, dejándoles sin nadie que pudiese ayudarle a cuidar a su hija enferma mientras intentaba sobrevivir a toda costa. Creo que hay una cosa de este flashback que es mágica y es el cómo, a pesar de estar en la mierda más absoluta, te lanzan el mensaje de que si te rodeas de la gente adecuada puedes salir del pozo. Akasa en este momento estaba rabioso y quería destruir el mundo, pero como siempre el amor es lo único que puede alejarte de esa oscuridad, ya que la humildad, el buen corazón y el cariño de Keizo y su hija Koyuki pudo sanar su alma. Años y años pasaron hasta que la chica se pudo recuperar de su enfermedad, pudiendo ver esos fuegos artificiales que jamás habría visto si Akasa no hubiese llegado a su vida para cuidarla. Gracias a la testarudez y sobre todo a la costumbre del chico por haber cuidado a su padre enfermo, Koyuki pudo salir adelante. La escena de noche viendo los fuegos artificiales con Koyuki confesándole su amor a Akasa me parece bellísima. Aquí le pide que sea su esposo, regalándonos un momento muy bonito y muy triste, porque es que cuando Akasa visita la tumba de su padre para darle la feliz noticia, aunque sea desde el más allá, descubrimos la terrible verdad de todo esto. El ser humano es el peor demonio de todos y la única diferencia es que no es inmortal. Los dojos rivales envenenaron el pozo matando a Koyuki y a Keizo, dejando a Akasa de nuevo sin familia, sin hogar y sin nada que pudiese proteger. Digamos que esa promesa a Koyuki de que la protegería toda su vida de lo que fuese no pudo cumplirse y el alma de Akasa acabó rota después de que esa familia la hubiese sanado. No te niego que esta historia es durísima y que es muy difícil no empatizar con un tipo que sabemos ha matado a mucha gente, pero creo que a nivel audiovisual ha sido una maldita barbaridad y se ha narrado a la perfección. Akasa, como vemos, revienta a los dojos rivales y carga con la culpa de esas muertes, además de la de su familia. Todo porque, otra vez, el peor monstruo de todos es el ser humano, no los demonios. Al final los demonios no dejan de ser como los humanos, salvo que son inmortales y más fuertes, pero al fin y al cabo, los humanos, como sabemos, no distan mucho de esa maldad demoníaca. Por eso cuando Muzan se encuentra con Akasa, pensando que era un demonio y no un humano el que estaba reventando a todos en esa zona, lo convierte en su súbdito para tener a alguien muy destructivo que sirva a su propósito de encontrar la inmortalidad absoluta. Que aquí Akasa afirme que ya nada le importa con la mano de Muzan atravesándole la cabeza, a mí es algo que me flipa porque le da sentido a que luche como demonio sin cabeza. El espíritu de lucha de la luna superior está en su corazón, es tan grande que incluso sin la cabeza sigue luchando. Siempre he visto este momento como uno en el que la determinación es lo que te mantiene con vida y que a veces te lleva a olvidarte de quién eres realmente. Por eso Tanjiro sirve para recordar a los demonios que tienen recuerdos y que fueron humanos, les ayuda a reconectar con su corazón. Cuando Muzan te transforma dejas tu vida humana atrás y te olvidas por completo de todo, pero cuando mueres, que es lo más humano que existe en la vida, todos esos recuerdos vuelven otra vez.
vez. Yo aquí quiero creer que al cortarle la cabeza a Akasa, toda esa parte racional y llena de ira, lo que puede envenenar tus emociones, se va al traste. Digamos que todo vuelve a fluir y tienes que luchar la última batalla, que es la que hay en tu interior. Fíjate como incluso en la película se ha mantenido la luz y la oscuridad con las escenas con Muzan. Cuando está Muzan todo es negro y oscuro, pero cuando está Koyuki todo es luz y pureza, porque es que el amor es lo que tiene, es lo que nos acerca a lo que realmente queremos y necesitamos. Y esto es algo que no me pasó cuando leí el manga, pero verlo animado me ha despertado la neurona que ha conectado los ojos de Koyuki con esa brújula de Akasa que tiene forma de copito de nieve, igual que el iris de su futura esposa. En este momento Tanjiro cree que Akasa va a lanzar el ataque que reventó a Rengoku, que termina yendo hacia sí mismo mutilando su cuerpo, básicamente porque Akasa se consideraba alguien débil. Es por eso que le sonríe a Tanjiro antes de reventarse a sí mismo, porque en este momento Akasa es feliz por recordar lo que había olvidado. Digamos que le agradece a Tanjiro de alguna forma haberle devuelto todos esos recuerdos, ya que había olvidado por completo todo lo que había perdido. Muzan, como sigue en la sangre de Akasa, lucha por sobrevivir igual que un virus, como una bacteria que está infectando tu cuerpo y que no se quiere ir ni a la de tres. Por suerte, Akasa acaba ganando la batalla y abraza el amor de su esposa, muriendo con toda la dignidad que le queda. Como él mismo dice, odia a los débiles, por eso se ha golpeado a sí mismo. ¿Quién es más débil ahora en estos momentos? ¿El que intenta aceptar la derrota o el que renunció a su humanidad para vivir eternamente y simplemente alcanzar un reino que no era lo que realmente buscaba? Simplemente espectacular. Me encanta que se haya animado a Kokushibo lamentándose con rabia por la muerte de Akasa, confirmando además que este era débil y que jamás podría haber ganado un combate contra él. También hemos visto cómo a Doma le importa 3 pimientos que haya muerto un compañero de las lunas superiores. Y esa es la gran diferencia entre los demonios y los pilares. Cada vida de cazador importa, pero en cambio los demonios, que mueren a montones, les da absolutamente lo mismo. Aunque la película haya terminado con Tomioka y Tanjiro completamente desmayados y el cuervecito ahí diciendo por favor no te mueras, a ver, todos sabemos que no van a morir. Yushiro ha podido curar y frenar la infección de Zenitsu y no creo que tarde mucho en localizar a Tanjiro y Tomioka para poder asistirles. El setup de la segunda película me parece brutal porque tenemos a Kokushibo y a Nakime, que ya veremos a qué pilares se enfrenta, y luego tenemos el combate entre Doma y Kanao. No me quiero enrollar más, gente, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, espero que te hayas dejado un buen like si te ha molado un montón haber visto un vídeo que no es un resumen de la película, sino que intenta darte datos y análisis que quizás no habías pensado, y si no te ha gustado lánzalo ahí al castillo infinito que ya tocará al final en algún momento. Como no, suscríbete si eres nuevo para verte todos esos vídeos de Kimetsu no Yaiba que te he comentado y que tienes en la descripción, y de paso ver otras series, películas y animes que te pueda recomendar y analizar hasta que llegue, como no, la parte 2 del Castillo Infinito. Tranquilo que lo vamos a cubrir todo. Muchísimas gracias a mis padres y miembros de YouTube por ser ahí mis pilares y cazademonios en esta aventura que es YouTube. Links en la descripción por si quieres ahí apoyar el canal todos los meses. Y yo aquí me despido, gente. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente. Respiración, me voy.